nuestra conversación y queremos hacer una charla muy informal aquí con mi colega Henry. Como ustedes saben, pues Henry Moya fue consejero del Consejo Técnico, al igual que este servidor, y compartimos juntos una buena parte del proceso de desarrollo de la normatividad que está aún vigente en el país en materia de información financiera y aseguramiento de la información. Nosotros hicimos un derecho de petición al Consejo Técnico. Consideramos que la propuesta que el Consejo hizo tiene bastante, generan mucha inquietud. Y por eso, pues, hicimos un cuestionario de 20 preguntas que el Consejo nos respondió. Y pues queremos referirnos un poco a ese tema. Vamos a girar nuestra conversación en alrededor de 4 asunticos que queremos hablar en general sobre este proyecto, que ya está oficialmente puesto en manos de los reguladores y que ya es un documento definitivo. Lo primero que le quisiera preguntar a mi amigo y colega Henry es, ¿cómo le pareció la respuesta al derecho de petición? ¿Quedó satisfecho con la respuesta al derecho de petición, Henry? Bueno, muy buenos días para todos. Mil gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Y bueno, como mencionaba Daniel, hicimos un derecho de petición al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y bueno, la respuesta a la pregunta es: no quedé nada satisfecho. Realmente, cuando uno revisa cada uno de los puntos que están allí, pues no hay un sustento técnico del planteamiento que hace el Consejo Técnico de la Contaduría respecto a esta propuesta que se ha denominado como parte 1. Entonces, cuando hablamos de la parte 1, eso significa que van a haber varias partes y bueno, no sabemos hacia dónde está proyectado los cambios que el actual Consejo Técnico de la Contaduría Pública quiere realizar. Digamos que es un poco, desde mi punto de vista, lamentable la manera como se aborda. Y digamos que analizando cada uno de los puntos de la respuesta con relación a lo que nosotros solicitamos en el derecho de petición, pues no dan una respuesta concreta a cada uno de ellos. Entonces, respecto a esta pregunta, Daniel, la primera pregunta es: nada satisfecho. Bueno, pues suena como un poco general, ¿no? Decir que no estamos satisfechos, pero ¿por qué no estamos satisfechos? Bueno, me gustaría, Henry, ampliar un poquito eso. ¿Por qué razón no quedó satisfecho con la respuesta? Bueno, no quedé satisfecho porque, Daniel, nosotros estamos preguntando sobre las propuestas que está realizando el Consejo Técnico respecto a este proyecto. Y claro, las respuestas están enfocadas a lo que se hizo en el primer proyecto, cuando todo este proceso inició, y nosotros nos estamos preguntando sobre lo que sucedió antes, sino lo que está sucediendo actualmente. Entonces, desde ese punto de vista, mi insatisfacción es, estamos preguntando cuáles son los soportes técnicos que se originaron para este proyecto. Y entonces encuentro en cada uno de los puntos relación a lo que se hizo en el año 2012, 2013, 2014, cuando hay una situación particular. En estos años no habían bases de aplicación de las normas internacionales de información financiera en Colombia. Hoy ya tenemos una base supremamente amplia y digamos que hay distintas fuentes de información. Las mismas superintendencias, las 10 superintendencias, el Ministerio del Deporte, que podrían ayudar con esta información. Entonces, las respuestas fueron un poco superficiales en cada uno de los puntos, inclusive se refiere a algunos requerimientos que el IASB ha planteado con relación, o más bien la estadística que tiene el IASB,
sobre quiénes han adoptado normas internacionales de información financiera a nivel mundial, y esto nada tiene que ver con las preguntas que efectuamos. Por eso mi insatisfacción en cada uno de los puntos, porque me hubiese gustado conocer los soportes, como lo estábamos solicitando en el derecho de petición, el soporte técnico. Me gustaría haber conocido o conocer cuáles han sido las compañías que han estado en desacuerdo con este proceso, las estadísticas que probablemente cada una de las superintendencias ha guardado, caso superintendencia de sociedades, que por supuesto es una de las que mayor entidades tiene de supervisión, inspección, vigilancia y control. Y entonces allí en estas respuestas no hay nada al respecto. Y esto es más de lo mismo. Digamos que las estadísticas que están presentando en la respuesta al derecho a petición fueron exactamente las mismas que estaban planteadas en el proyecto de discusión pública. Ahora, cuando uno observa las distintas respuestas que han dado los colegas, las firmas y las distintas agremiaciones, pues digamos que aquí hay de todo, y obviamente esto es válido en esos procesos de discusión en que se esté de acuerdo o en desacuerdo. Pero miren que hay una línea por allí en el tema de cuando uno comienza a revisar las respuestas, y es requerimientos de soporte, y eso es lo que me hizo falta en esta primera parte. Por eso, indicar que esté de acuerdo, yo digo, no, que un poco insatisfecho por la respuesta que nos han dado. De hecho, siento en la respuesta que fue un tema de rapidez, en el sentido de que tenemos 30 días para responderle. Si no respondemos, tenemos un inconveniente. Entonces, respondemos, y cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es que si uno se siente, digamos que quienes están en esta sala lo pueden corroborar, porque este es un tema que es público, en cada una de las respuestas, y digamos que sin ningún tema de crítica, porque de esto se tratan, por supuesto, las discusiones públicas, ni más faltaba, porque fui miembro del Consejo Técnico de la Contaduría, estar en desacuerdo con estos procesos. Los procesos de discusión han hecho un ejercicio bien importante. Miren que cuando uno observa hoy en el Consejo Técnico de la Contaduría la cantidad o el número de conceptos o de respuestas que se han dado a este tema, eso significa que hemos avanzado. Y nuestra crítica es un soporte eminentemente técnico. Y por eso digo insatisfecho en que no hay nada al respecto que soporte cada una de estas preguntas. Por esa razón, Daniel, no quedé satisfecho con la respuesta. Bueno, yo diría que, considerando lo que dice mi compañero Henry, el consejo se llama Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y es lamentable que realmente el consejo haya dejado de técnico. O sea, para mí, lo que hicieron con nosotros, me da pena decirlo de manera franca y directa, suelo serlo. Lo que hicieron con nosotros no es algo respetuoso. Una respuesta tan pobre y tan simple como la que nos dieron, evadiendo las preguntas directas, poniendo el espejo retrovisor donde no es comparable la situación que se está viviendo actualmente con la que se vivió hace 10 años. De verdad que es lamentable, es deplorable. Yo siento que el Consejo ha venido en una franca caída, y no es porque queramos decir que somos superiores a los instituciones, esto no es personal, no estoy criticando a una persona en particular, pero como institución, si el Consejo se llama Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sus discusiones deben ser puramente técnicas y no discusiones que salgan del hilo. Eso no puede ser una cosa que se le ocurra a alguien, no puede ser simplemente lo que yo pienso, lo que yo creo, no. Es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y la verdad es que yo recuerdo mucho cuando empezamos este proceso, que nos hicieron 2 derechos de petición supremamente extensos. Y nos tomamos el trabajo de contestar punto por punto, con bases, con fuentes, con referencias. En esta respuesta, yo lo que veo es una ligereza. Y como dijo Henry, un afán de salir rápido del tema y simplemente contestar cualquier cosa. Porque honestamente, esa no es la respuesta que uno esperaría de un órgano técnico. Una respuesta que en absoluto, una respuesta que no tiene ningún soporte.
poner una lista de cuáles países aplican las cuáles, por favor, pongamos cerca esto. Esto me parece una cosa demasiado superficial y no se compadece con un órgano que se supone es la del país. Lamentable, la verdad es lamentable, y yo quiero manifestar claramente que en cualquier otra circunstancia esto da para mucho más. Porque yo en lo particular me siento irrespetado por esa respuesta del Consejo. Una respuesta que no tiene ningún argumento. Cuando nosotros estamos demostrándoles que tienen todos los elementos de juicio para poder hacer un análisis más profundo, para poder ver qué ha pasado con ver qué problemas se han presentado, qué ha pasado con las compañías que aplican. Yo les quiero decir una cosa. En una charla que tuve hace algunos días con la presidenta de la ANDI, preguntábamos cuántas compañías del grupo 1 han manifestado problemas en la aplicación o se habían quejado con el gremio por tener que aplicar las DIF completas. Y ella claramente me dijo, ninguna. ¿Cómo es posible que el Consejo se atreva a hacer un desmonte de las NIF? Porque por más que digan los consejeros que eso no es cierto, es la verdad. Están desmontando el sistema. ¿Cómo es posible que se atreva a hacer NIF? Recuperaciones. Lo que le dice a alguno. No el punto de vista de alguien. No, pruebas. Esto es técnico. ¿Dónde están las pruebas en que las compañías hayan dicho, esto nos queda grande, esto no lo pudimos aplicar? No, así no funciona. Lo técnico no funciona así. Lo técnico funciona con estudios, con análisis, con bases, con estadísticas. Y venir a decir que es que en su momento el Consejo no lo hizo, que ahora tampoco está seria para un órgano a poner un espejo retrovisor. Hicimos este proceso en el momento que lo hicimos, y digo lo hicimos porque fui parte de la creación de este proceso. No había, por favor, devuélvanse ustedes 10 años atrás. No había modelos específicos para seguir. Latinoamérica estaba en pañales, no era solo Colombia. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Si aquí en el país no se aplicaba, ni siquiera había una idea de cómo hacerlo. Hoy en día la situación es muy diferente. Las superintendencias tienen todo un historial de aplicación. Saben qué compañías aplican, saben quién está en qué grupo, saben qué problemas se han presentado. Hombre, todo está en las manos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? A mí me parece la verdad, y digo, en serio digo que no solamente me parece una responsabilidad del Consejo, sino también, lamento mucho decirlo de manera tan franca, una falta de responsabilidad de muchos colegas y de muchas organizaciones que, sin darse cuenta de lo pobre que es el análisis técnico que ha hecho el Consejo, si es que se puede llamar eso análisis técnico, apoyen una cosa que no tiene ni pies ni cabeza a mi manera de ver. Y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, porque quisiera pasar a un segundo tema, mi querido amigo Henry, es ¿cuáles puntos, para entrar un poquito más en detalle, le parece a usted que son como los aspectos más discutibles o más polémicos de esta propuesta del Consejo? Bueno, esto sonaría un poco complejo, pero en las evaluaciones preliminares uno diría, Daniel, todas. Y cuando decimos todas es, en primera instancia, la clasificación de los grupos. Tal como lo acaba de mencionar Daniel, hace 10 años no existían bases. Hoy ya podemos decir, existe una base bastante interesante. ¿Y qué sucede? Esas estadísticas que serían muy útiles, por supuesto, para este proceso, de cuántas compañías, porque hoy tenemos que ser sinceros, todavía hay deficiencias en la aplicación. Hoy, 10 años después de la ley 1314, ya casi 11, 7 años después de la aplicación, desafortunadamente hoy tenemos todavía oportunidades de mejora. Y ese es el primer punto discutible, la clasificación de los grupos. Vemos que muchas oportunidades, inclusive en la misma propuesta, tratar de asimilar los grupos a otras clasificaciones es totalmente imposible. Digamos que en varios escenarios lo hemos mencionado. Colombia tiene varias clasificaciones de grupos, de microempresas, grandes compañías, pero cada una tiene un propósito. El mismo Ministerio de Comercio
lo ha establecido para definir algunos aspectos de control, otros de ciertos beneficios que pudiesen llegar a tener las compañías. Las mismas superintendencias tienen clasificación de las entidades, y esto es difícil obviamente unificar el tema de grupos con el tema contable. Y digamos que esa propuesta que se hizo hace 10 años, hoy está vigente y es totalmente válida de mantenerla. Entonces, ese primer punto de permitir las barreras que se tienen al respecto, crear nuevas, ese es el primer punto de discusión. El segundo aspecto, desde mi punto de vista, está en la utilización de las normas de auditoría, y digamos que ese punto en particular de permitir a los contadores preparadores utilizar normas de auditoría de aseguramiento, creo que no tiene ningún sustento. Eso significa que originaría varias afectaciones en el desarrollo del trabajo del contador público. Digamos que yo hoy todavía no entiendo la propuesta cuando le van a permitir a un preparador de la información utilizar normas de auditoría y en este caso de aseguramiento. Digamos que se sale del contexto y comenzamos a mezclar responsabilidades de los contadores públicos. Inclusive en el tema que allí se plantea, eso significa que hoy les vamos a exigir a todos los contadores públicos que preparan información financiera la aplicación del control de calidad, y ahora con la modificación de estas normas de la gestión de la calidad, eso significa que estamos pensando en hacerle exigible ese elemento, porque si aplican una norma de aseguramiento o una norma de auditoría, automáticamente serían obligados a aplicar tema de calidad. Eso significa que les vamos a obligar o a solicitar o a involucrarlos en esa obligación. El tercer punto discutible está el tema relacionado con el código de ética. Hoy yo no entiendo todavía la propuesta de incorporar algunos temas de independencia que están consignados en el proyecto, cuando hoy a falta de uno, desde mi punto de vista, tenemos 2 códigos de ética. Y digamos que en los distintos escenarios desde hace 10 años se está planteando este punto, adoptamos código de ética de IFAC, y la pregunta, ¿cuál es la razón cuando ya está en una norma volverlo a plantear? Y como mencionaba inicialmente, si estamos hablando hoy de la parte 1, ¿cuál sería la parte 2? ¿Y qué es lo que proyectan? Y aquí haciendo un paréntesis, la pregunta que realizaba Daniel, es cuál es el plan que se está planteando. A mí como contador me gustaría saber cuál es ese proyecto y ese plan futuro que tiene el Consejo Técnico de la Contaduría, de cuántas partes. ¿Van a ser 10 partes, 5 partes, 3 partes, 2 partes? ¿Y en qué consiste? O sea, hoy tenemos una sorpresa. ¿Cuántas más sorpresas vamos a tener en el futuro? Entonces yo diría, Daniel y estimados colegas de esta sesión, que ahí están como los 3 puntos que deberíamos, por supuesto, abordar y entrar en esta discusión. Ese es como mi primera parte. Bueno, yo adicionalmente diría que lo que a mí en principio me sorprendió, mucho me sorprendió y de una manera muy ingrata, es el enfoque del Consejo. Una propuesta de cambio normativo, entre otras cosas, que llama mejora, y ahora vamos a ver qué es lo que mejora. Una propuesta de cambio normativo técnico no puede partir de una base central, simplificación. Creo que el Consejo se equivoca radicalmente en enfocar los cambios que propone sobre la base de la simplificación. Pueden decir lo contrario, pero la realidad demuestra que simplificación y calidad son inversamente proporcionales. Uno puede decir, y por ahí han dicho, ¿no? No, que es que la NIPA también es una norma de alta, por supuesto que sí, pero no del nivel de calidad de las NIP completas. De ninguna manera. Uno basar cambios normativos solamente en simplificar o en hacer la vida más fácil, eso no resiste ningún análisis técnico. Si así fuera, entonces el IASB ya habría acabado con la NIM 9, porque es muy compleja. Entonces simplifiquemos, quitemos todas las opciones que hay, dejemos solamente costo amortizado y costo histórico. No, eso no tiene ningún sentido. O sea, vas a hacer un cambio pensando solo en la simplificación, no tiene ningún sustento técnico. Por otro lado, si uno comienza a ver las propuestas que están haciendo en el fondo, aunque digan en el Consejo que no es así,
La realidad demuestra lo contrario, que sí es así. Están destruyendo la calidad de la información financiera, porque están bajando la calidad de cada uno de los grupos. En el grupo 1, por ejemplo, estamos hablando, no sé, puede ser de alrededor de unas 5.000 compañías en el país, que son las 5.000 de dinero, son las más grandes del país. Y entonces están proponiendo ahora que, como si fuéramos un país desarrollado, dejemos solamente las NIF completas para los que están en el mercado de valores y hacen intermediación financiera. Por favor, esto no es Estados Unidos, esto no es Europa, esto no es Inglaterra, estamos en Colombia, en un país subdesarrollado como el nuestro. El mercado de valores, el mercado de capitales, no puede ser el referente técnico. Y se olvidaron se olvidaron de un concepto básico que está en la normativa internacional, y es el concepto de entidad de interés público. La entidad de interés público, que está definida en la regulación colombiana, pues básicamente son los intermediarios financieros, porque en Colombia las entidades de interés público son los del sector financiero. De hecho, los emisores de valores los tienen separados. Esos son otros. Pero internacionalmente hablando, una entidad de interés público involucra 3 tipos de organizaciones. Y eso ustedes lo pueden corroborar si miran el código de ética del IESBA, donde está tratado ese tema específico. Son los emisores de valores, son las entidades que hacen intermediación financiera, pero son también las entidades que en el entorno económico del país en el que operan tienen una influencia significativa. Ahora yo les pregunto, si estamos hablando de 66 compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, por favor, ¿esas son las compañías que realmente ustedes consideran que mueven el grueso de la economía? Me da pena, pero decir eso es no conocer la realidad económica del país. Este país se mueve a base de las pymes. Son las compañías que no están en el mercado de valores, las que realmente contribuyen más al PIB. Eso es muy fácil de corroborar. Simplemente échenle una miradita de cómo está construido el PIB del país y se van a dar cuenta que lo que más aporta al PIB son las compañías pequeñas, no las grandes, porque este no es un país que se mueva con base en el mercado de valores. No lo es. Y curiosamente esto ha venido para atrás. El número de compañías que cotizan ha venido cayendo cada año. Entonces resulta que el Consejo, de una manera muy sabia, cuando ha venido cayendo el número de empresas que cotizan en el país, decide que hay que dejar a esas empresas como las únicas que aplican NIF, junto con las que están en el sector financiero. Me parece que ese primer punto genera una cantidad de efectos que son sumamente nocivos y que el Consejo no consideró, que nosotros preguntamos y que no nos respondieron, porque esas respuestas, como digo, son lamentables. Por un lado, no consideran que todas las compañías que están en el grupo 1 hicieron un gran esfuerzo para llegar allá. Contrataron software, cambiaron software, contrataron consultores a un alto costo, hicieron capacitaciones, entrenamiento, en fin, montaron sus sistemas operativos y ahora resulta que a buenas a primeras les dicen, no, ¿saben qué? Ustedes ya no tienen que hacer todo eso, pásense al 2. El Consejo dice, no, pues que eso es... No, perdónenme, o sea, eso me parece que es muy corto decir que porque el hecho de que sea voluntario no tiene unos impactos demasiado grandes. ¿Qué va a pasar con la comparabilidad de la información financiera? ¿Qué va a pasar con la equidad y la igualdad? Todas las que en este momento cumplen criterios para ser del grupo 1, ahora resulta que van a ser pymes. Entonces los demás que se chuparon todo ese costo, ¿sí? Por el lado del costo que incurrieron y que no pueden perder, se van a quedar en el grupo. Y entonces las que entran ahora van a ser del 2. Eso no es equitativo, eso no es justo. Y fuera de eso, no es comparable. Entonces yo voy a tener aquí una cantidad una mazamorra de entidades. Las que entren ahora, que ya no necesitan ser del grupo 1, sino del grupo 2, no van a tener comparabilidad con las que son del grupo 1. Y a eso súmenle los que están en el 1 y se quieran. Eso realmente es algo absolutamente incoherente a mi manera de ver. Y sumémoslo más, sumémosle más cosas. ¿Qué pasa con las compañías que están en el grupo 2? No, pues ahora el Consejo propone que también se abra una puerta de escape para el grupo 3. A ver, me da mucha vergüenza con el Consejo, pero eso sí es, perdóneme que lo califique, pero es un severo descache.
es decir, cuando se construyó el grupo 3, la norma del grupo 3 es una norma supremamente simple. Es una norma que está hecha pensada en una empresa pequeñita, en una microempresa, en una empresa que no tiene las interacciones ni las transacciones suficientes como para que se le exija una contabilidad más fuerte. Yo demostré en un ejercicio numérico cómo una compañía mediana puede llegar a aplicar norma del grupo 3. Eso está claramente demostrado con números, con cifras. Ante eso el consejo que dijo, no, nada, nos sacó el cuerpo, porque todas las respuestas del consejo son sacando el cuerpo. Ninguna es enfrentando el problema y argumentando técnicamente. Ahora yo pregunto, una empresa mediana, ¿es lógico que tenga solamente un balance y un estado de resultados? Que lleve una contabilidad solamente de costo histórico, que no utilice valores presentes, que no calcule impuesto diferido, que no tenga que llevar contabilidad de costos, que solamente use una base de costos, un cálculo de valor en uso, ni un cálculo de valor razonable. ¿A ustedes les parece que eso es lógico? Por favor. ¿Es lógico que una empresa que tenga así a nivel de actividad llegue a ese? No, señor. Eso es ponerle un saco chiquito a un gordo. No le cabe. Esto no está hecho de esa manera. Y como si fuera poco, entonces a los del 3, que ya estaban bien chiquitos, les abre también una puerta de escape a un grupo 4. Porque en la práctica lo que están proponiendo es irse a un grupo 4. ¿Y cómo? Ah, no, pues entonces lleven contabilidad de caja y con unos argumentos peregrinos, porque realmente, técnicamente hablando, no conozco un solo documento que soporte la aplicación de la contabilidad con base en efectivo en ningún entorno económico. Donde se usa base de efectivo todavía en algunos países en el sector público, pero en el sector privado, de ninguna manera. No hay tal soporte técnico. Por ahí en algún momento nos dijeron, no, es que sí, hay estos documentos, mire, que este de Inglaterra, que este no sé qué. No, esos documentos en ningún momento apoyan el uso de una contabilidad con base en efectivo. ¿Cómo se les ocurre? Eso es un reversazo, eso es empeorar la calidad de la información. ¿Cómo van a decir que usar una base de caja puede ser técnico? ¿Cómo van a decir que usar una base de caja sirve para tomar decisiones económicas? Por favor, eso no tiene sentido. Ahí más bien lo que habría que preguntarse es si todos los que están obligados a llevar contabilidad hoy en día deben llevar contabilidad en la realidad. Por ejemplo, bajo el Código de Comercio, cualquier persona que realice de manera consuetudinaria actos de comercio es comerciante. Entonces, ¿el señor que vende aguacates en la esquina es comerciante? Respuesta clara, sí. Sí, es comerciante. Entonces le pedimos al señor que lleve una contabilidad formal y todo eso. Esa es la pregunta que debemos resolver. Pero así está planteado en el código. Ahora, entonces la respuesta del consejo es, no, entonces al señor pongámoslo a llevar una contabilidad de caja. Entonces yo pregunto, ¿será que el señor de los aguacates es capaz de llevar una contabilidad de caja? Porque es que no se les olvide una cosa, en la contabilidad de caja hay estados financieros. Eso no quiere decir que no haya que preparar una contabilidad, que no haya que hacer unos estados financieros. ¿El señor de los aguacates está en condiciones de preparar un balance y un estado de resultados? ¿Así sea con base de efectivo? Claramente no. Entonces, como digo, todo lo que el Consejo está proponiendo está hecho sobre que es de arena, porque no tiene fondo, no tiene sustento. Y un tercer punto, pues hablando en este sentido, Henry, es, hombre, de esa propuesta, ¿qué considera usted que es rescatable o que se considere como un aporte de verdad, un aporte positivo a la aplicación de los estándares internacionales en Colombia? Daniel, como lo mencioné inicialmente, desafortunadamente ninguno. Desde mi punto de vista no hay ningún aporte que uno pueda rescatar y digamos que pudiese el futuro, porque aquí, como usted lo acaba de mencionar, yo lo diría en otras palabras, esto es un castillo en naipes, que no está soportado para decir si vamos a un cambio y cuáles son esas razones fundamentales para desarrollarlos. Y mire que usted acaba de plantear varios aspectos. Esa puerta que se ha dejado allí abierta en ese tema de esa desbandada, pues lo que hace es todo lo contrario, disminuir la calidad de la información. O sea que lo que pretendemos ahora es abrir una puerta al tema de contabilidad de caja
no aplicar métodos de medición distintos al costo, porque los llevaríamos directamente al costo en el tema del grupo número 3. Y entonces uno diría, ¿hay allí calidad de la información? Tal vez no. Usted hacía referencia a otro aspecto que hoy hemos discutido, y es el relacionado con la inversión que se ha efectuado, uno. Dos, en qué puesto y con quién nos debemos comparar mundialmente. Y yo siento que en la propuesta, efectivamente nos estamos comparando con países muy grandes, donde tiene una infraestructura distinta. Y tal vez cuando uno mira los antecedentes de la propuesta inicial, digamos que hay unas razones allí por las cuales en su momento, que no digo que se debe mantener, digamos que esto puede llegar a cambiar en cualquier momento, pero hoy no es el momento. ¿A qué hago referencia? A que allí se hizo una evaluación de qué compañías, y ya ustedes escucharon más o menos cuántas compañías podrían aplicar el grupo número 1 en Colombia. Ese sería un tema cerrado y, como en algún momento indicaba, solamente compañías que cotizan en el mercado público de valores, 60 o 70, y el resto pymes, y no habría ese tema de calidad de la información que hoy tenemos. Pero además, esto tenemos que pensar es en el futuro. Miren que a veces yo siento que estamos generando un tema de normatividad cortoplacista y en un sentido de algunos aspectos personales de decir, es que esto no le va bien hoy a la normatividad, lo tenemos que cambiar. Entonces, desde ese punto de vista, la normatividad tiene que ir es hacia el futuro. Está sustentada nuestra economía, como lo mencionaba Daniel, en más del 99% de compañías pymes. Eso significa que hoy dejar las bases como se encuentran, pues debemos, digamos, que darle todavía un compás de espera. 7 años, yo considero, como ha pasado en otros países, que no es un tiempo suficiente para evaluar el nivel de madurez de la aplicación. Pero casi que es destruir lo que tenemos hoy en esta base normativa y en esta clasificación, porque realmente es el tema de la clasificación correspondiente. Entonces, creo que tenemos que construir esa, es para el futuro. Y entonces, ¿dónde está la propuesta que reiteradamente hemos mencionado de soportar, por supuesto, con bases estadísticas y como mencionaba en algún momento, miren que hoy tenemos aportes, y eso lo aplaudo, de muchos profesionales independientes, de firmas, de las superintendencias, pero ahí nos hace falta, creo que, un ingrediente, y es el tema de los gremios. Y yo aplaudo unos temas que se han presentado hoy por parte del Consejo en el sentido de hacer discusiones, proyecciones, videos para efectos de socializar este tema. Y creo que nos hace falta, pero ese es un muy buen comienzo en este proceso. Pero realmente, ¿qué se salvaría hoy del proyecto? Nada. Yo creo que si en este momento el Consejo Técnico toma la decisión de armar el proyecto para presentárselo al Ministerio de Comercio, cuando salga ese proyecto, yo diría, va a ser un fracaso. Porque el tema es que hay cambio y probablemente quienes hoy han dicho que sí, cuando salga ya realmente el proyecto de decreto, que habrá que sentarse a leerlo con lujo de detalles, pues diremos, no estamos todavía en condiciones. Y otro elemento, ¿cuánto le va a costar? Y que en algún momento de las conversaciones que hemos tenido y de estas charlas que hemos preguntado es, ¿el Consejo Técnico de la Contaduría ha evaluado el impacto que podría tener en cuanto a demandas por parte de entidades que en su momento inversión altísima y que probablemente hoy no era necesaria? Esto, digamos que tiene otros elementos, además de los temas técnicos, los impactos legales y jurídicos que esto pudiese llegar a generar. Entonces, Daniel, yo diría hoy, desafortunadamente, no tendría algún punto para decir se libra o se salva o efectivamente podemos apoyar en este proyecto como parte uno del cambio de la clasificación de grupos. Es muy duro, Henry, el comentario de decir que nada se salve, pero a mí me parece que el problema es justamente el punto de partida. Yo creo que en la vida uno no tiene que cambiar por cambiar. Uno cambia realmente para mejorar. Y si el Consejo cree que mejorar es simplificar, entonces
que debe ir al diccionario a releer la definición de qué es mejora, porque mejorar no es simplificar. Eso no es cierto. Entonces, cuando yo parto de una base de simplificación, el punto de partida ya está equivocado. Eso ya está equivocado. De para arriba, pues es muy difícil enderezar el caminado, porque si estoy partiendo de un supuesto equivocado, todos los resultados van a ser equivocados. Y yo, pues sí, lamentablemente comparto la opinión. Yo es que no veo, la verdad, no veo ninguna propuesta que uno diga, oiga, sí, esto debería examinarse mejor. Si a mí me dicen, por ejemplo, mire, es que redefinimos a la luz de la normativa internacional el concepto de PAI y ahora consideramos que PAI debe ser esto, o sea, entidad de interés público, debe ser tal cosa. Y esto va en línea con la definición. Yo digo, oiga, sí, pues sí, es razonable. Pero aquí no hay nada de eso, no hay ninguna referencia a ese tema, ni a ningún otro tema técnico. Los referentes son solamente vienen de elucubraciones, de puntos de vista. Y como ya he dicho antes, lo técnico no puede partir de puntos de vista, tiene que partir desde lo técnico, de análisis técnico, no de lo que a uno se le ocurra. Y no simplemente por el deseo de dejar una huella, de haber pasado por el consejo y haber generado un cambio. No, a mí no me parece que esa no es la manera de uno pasar por una entidad de estas. O sea, los cambios se generan cuando los cambios son positivos, cuando los cambios generan valor. Pero yo simplemente decir, no, pues pasé por el consejo y generé estos cambios cuando lo que hizo fue empeorar la situación, me parece que eso no es dejar una historia. Yo creo que por ese lado hay una gran equivocación. Y por eso, pues, creo que el último tema sobre el que deberíamos hablar es qué viene, ¿no? Yo quisiera en primera instancia de verdad enviar un mensaje a los reguladores para que no vayan a cometer el grave error de aceptar esta propuesta. O sea, me parece que eso es un claro y grave retroceso en la calidad de la información financiera. Eso no se puede negar. O sea, por más que traten de decir que no es cierto, que porque ni pymes es de alta calidad, no, o sea, ustedes no me van a comparar a ni pymes con ni completas, porque si así fuera, entonces si el IASBI no habría sacado ni pymes, ¿para qué ni pymes si es igual? ¿Sí? Algunos, incluso he escuchado a algunos hasta socios de firma decir, no, es que igual, eso es de alta calidad. Es que la NI para las pymes existe justamente porque no es del mismo nivel de calidad. Porque es que ahí sí, lo que se hizo fue pensar en un estándar que fuera más simple. Por eso les digo, la base de pymes sí es simplificación. Y la simplificación siempre sacrifica calidad. Por esa razón es que la NI para las pymes tiene menos calidad. El que discuta eso, me perdona, pero sí tiene que entrar a mirar a fondo el detalle del estándar. Hay muchos elementos en la NI para las pymes que no se puede decir que son de alta calidad. Qué pena, ustedes me van a decir que es de alta calidad, decir que yo amortizo una plusvalía per se en 10 años. Eso ¿qué tiene que ver con la realidad económica? Nada, eso es sacado de la manga. ¿No? O me van a decir ustedes que es de alta calidad decir que todos los elementos de los activos financieros distintos de los que tienen una cotización pública se midan a costo. Eso no es alta calidad. ¿Por qué se hace? Por simplificación. O es alta calidad decir que no se capitalicen gastos financieros, per se. O es alta calidad decir que no se puede capitalizar costos de desarrollo. No, señor, eso no es. Yo sí creo que lanzar ese tipo de comentarios al aire sin ningún tipo de sustento, eso no le hace bien al país ni a nadie, pues porque eso desinforma. Nunca la NI para las pymes tiene un nivel comparable de calidad con las NI completas. Nunca. Ah, que es que el entorno, que es diferente. Pues claro, porque para eso fue que se sacó, para entidades que no requieren tener una información que sea del nivel de calidad que sea las NI completas. Y por eso es que lo que se hizo en su momento fue prácticamente poner unas condiciones que asimilaran la característica de las compañías a la definición de PAI. Porque en el fondo, las que hay hoy en día son PAI. Ah, claro, como sucede con todos los umbrales, puede ser que algunas estén en un lado y de pronto no debieran estar. Eso sucede con todos los umbrales. Pero esos son casos aislados.
El grueso es que las compañías que están en el grupo 1 son compañías que tienen impacto económico donde operan, son país, porque el primer punto es que sean grandes empresas. Entonces me parece que el primer llamado que quisiera hacer es a los reguladores que analicen mejor esto, con más criterio, que se acompañen y que no tomen en crudo una propuesta que va a acabar con la calidad de la información, va a desmejorar suficientemente, de manera muy significativa, la calidad de la información en el país. Y el otro llamado también es a los colegas. O sea, yo veo que hay muchos colegas que ni siquiera han visto la propuesta. Muchos que no participaron en los comentarios. Cuando se den cuenta, ahora resulta que la compañía para la que trabajan o a la que asesoran, pues ya no es grupo 1, ahora es grupo 2 o grupo 3. Yo creo que ese es un problema endémico de la profesión y es la falta de participación. Es un llamado a todos los colegas a que se involucren, a que no traguen entero, a que discutan, a que cuestionen, a que se empapen de lo que está sucediendo con la profesión. Y obviamente también un llamado a los colegas, incluso los de las grandes firmas, a que de verdad profundicen un poquito. O sea, la verdad, yo he visto unos comentarios de las Big Four que son honestamente deplorables. O sea, sin ningún tipo de análisis, ni profundidad, ni nada, tragándose entera una propuesta que tiene tantas deficiencias. Es lamentable. La verdad, yo estoy muy ingratamente sorprendido por todo este proceso, por la propuesta del Consejo, por la reacción de muchos, por la reacción de supervisores, superintendencias que uno pensaba que tenían un poquito más de profundidad y de seriedad en el análisis y salieron con un verdadero chorro de babas en las respuestas que le dieron. Y la pregunta final, entonces, ¿para dónde vamos, Henry? ¿Qué pasa? Porque según esto, pues como este es el 1, pues después del 1 viene el 2 y después vendrá el 3. ¿Qué más sorpresitas nos tendrán preparadas? Antes de esa pregunta, Daniel, hay un tema que tenemos que evaluar. Los tiempos cambian, las condiciones cambian. Mira lo que nos ha dado todo este tema de la pandemia. Pero hay un tema que desde mi punto de vista como un dominador en todos los aspectos es el tema de nuestra cultura. En Colombia desafortunadamente no aplica como en otros países que sale un estándar e inmediatamente se aplica o se adopta por parte de las entidades. Aquí desafortunadamente en Colombia, como dicen, tiene que ser todo normal. Si no existe una normatividad, no se aplica. Y digamos que ese aspecto conlleva a que analicemos las condiciones que tenemos actualmente, la cultura, insisto, de la profesión contable, que no es tan fácil, porque yo hoy no la aplico si no existe la norma, y nos pegamos a la norma. Y como dice Daniel en la última parte, hoy cuando el contador despierta y dice, ya no era grupo 1, sino que es grupo 2, sino grupo 2, sino grupo 3, los impactos y los cambios que tiene, pues van a conllevar a aplicar, como decimos, la fácil. Y la fácil es el menos esfuerzo. Y ahí es donde está parte del mejoramiento de la calidad de la información. Ahora, respecto a hacia dónde vamos, realmente yo también como contador quedo sumamente preocupado porque digo, ¿a dónde vamos a parar? Eso significa que después de la parte 1, en el planteamiento de estas condiciones de los grupos, afectación, como me lo mencionábamos en los temas de aseguramiento, en el tema de ética, en el tema de contabilidad caja, eso significa que vamos a seguir proponiendo, entre comillas, un desmonte, que es lo que a mí me preocupa, un desmonte de lo que con tanto esfuerzo en su momento, gremios y demás hicieron por aplicar los estándares internacionales, requerimientos hoy que nos tiene como cumplimiento en la OCDE. ¿Hacia dónde vamos? ¿A un tema de desmonte de las normas de auditoría, de aseguramiento y de los cambios y generar excepciones? Y bueno, aquí sí tengo que hablar como exconsejero. En algún momento el plan de trabajo incluía comenzar a trabajar en la alineación y desmonte de las excepciones. O sea que vamos a tener muchas más excepciones, muchas más diferencias y por supuesto en algunas entidades que tienen este trabajo en tema cotizante, generar mucho más desgaste operativo para hacer esas alineaciones. Yo creo que es el momento en que debemos tomar esto
seriedad. En este momento, en estos temas públicos que estamos realizando, yo sí le exigiría a mis colegas que actualmente conforman el Consejo Técnico de la Contaduría es que nos dieran a conocer cuál es el plan y cuál es la propuesta y la filosofía que tiene respecto a estos procesos. Si quieren hacer un cambio profundo y amplio, que nos lo digan y que no nos comiencen a dar acá goticas, goticas y goticas con sorpresas cada día. Entonces, eso es hora que se presente un plan en el cual se defina cuál va a ser el planteamiento y la filosofía que el actual Consejo Técnico de la Contaduría tiene sobre la aplicación de los estándares de información financiera. Porque el tema es que si yo no estoy de acuerdo, pues lo tienen que decir públicamente y decir, mire, no estamos de acuerdo y vamos a solicitar un cambio estructural en todo este proceso, que es algo que no le hace bien a la profesión. Creo que ya hicimos un ejercicio y desafortunadamente esto es curioso y chistoso, porque el tema es que tenemos grandes problemas aquí al interior, pero sí somos reconocidos y quienes hemos participado en organismos internacionales de cómo nos ven desde afuera. Colombia es uno de los pocos países que tiene 3 grupos y probablemente 4 si es que van a incorporar el tema de contabilidad de caja, que por supuesto no estoy de acuerdo con ese procedimiento, pero sí que nos digan cuál es ese plan futuro para el desarrollo. Yo veo aquí un poquito enredados y con este primer planteamiento estamos haciendo algunos cambios que vienen hacia futuro. Bien, gracias, Henry. Yo creo que la verdad sí, el panorama no pinta bien. Al fin de año, pues, habrá una renovación del 50% del Consejo, pero ya uno no sabe qué esperar porque no hay una consistencia. O sea, uno pensaría que el punto de vista del Consejo antes de este Consejo actual siempre fue seguir la línea de lo internacional. O sea, tratar de apegarse a la normatividad internacional para que el país siempre estuviera con los mejores estándares. Pero esa línea se ha perdido, entonces ya uno no sabe qué va a pasar de aquí para adelante, porque es muy probable que así como quisieron simplificar las NIF, pues simplifiquen también las normas de aseguramiento. Entonces se desmonte todo lo que se planteó antes y se eche otro reversazo, aunque el Consejo no reconozca que es un reversazo, pero es claramente un reversazo, y sigamos de para atrás. ¿Sí? Ya estamos bien enterrados, pues entonces acabamos de enterrar, echemos de para atrás. Vamos empeorando. Entonces, bajo ese punto de vista, no tengo idea porque no conozco el detalle, pero imagino que la propuesta ahora es desmontar o cambiar muchos temas de las normas de aseguramiento porque sin análisis seguramente el Consejo considera que no funciona. Es que uno arregla algo cuando funciona mal, ¿sí? Pero es que para que uno pueda arreglarlo tiene que ver que esté dañado. El Consejo, ¿qué es lo que está dañado que hay que arreglar? Muéstrame las pruebas de lo que está dañado para arreglarlo. Pero es que no la hay, son puntos de vista. No, es que nos parece que es muy complejo. No, es que nos parece que es demasiado requerimiento. Eso es una base para tomar una decisión técnica, por favor. Entonces ahora seguramente nos va a parecer que no deberíamos pedir los niveles de aseguramiento que estamos pidiendo y yo solamente quisiera recalcar que si se les llega a ocurrir, por ejemplo, que las entidades medianas, no sé qué se les ocurrirá, no vayan a tener aplicación de las NIA y de pronto usen un estándar que no sea NIA directamente, les quiero recordar que internacionalmente hay ya una regulación para la aplicación de normas de auditoría en entidades pequeñas, que se llaman entidades menos complejas. Así que no inventen la rueda. ¿Sí? Ya la rueda está inventada. Aquí lo que hay que hacer es aplicar lo que ya existe y que es técnico, porque es que el Consejo dejó de participar en los organismos internacionales, en la discusión pública internacional, y se volvió un organismo totalmente parroquial que está dejando de lado la participación internacional por ponerse a inventar la rueda en el país. Y yo creo que esa es una grave equivocación. Bueno, esto era lo que quería
tiene algún otro comentario con ustedes, que no sé si nosotros tienen algún otro comentario. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Bueno, Gabriel, Daniel, el tema es, por acá veo algunos comentarios de algunos, y creo que es importante la academia debe jugar un papel importante en este proceso. De antemano, mis agradecimientos a los colegas, y por supuesto que ahí creo que hay algunos comentarios, por supuesto, a favor, otros no tanto, pero digamos que eso es parte, el mismo consejo lo ha dicho, el proceso de discusión. Esto es, hay que construir, como dicen por allí, sobre construir, es porque realmente queremos cambiar, y como indicaba, ¿cuál es la filosofía? Normalmente uno en un proceso de gobernanza determina hacia dónde va y qué es lo que quiere estructurar, y yo veo acá que hay como algunos cambios que no están claros, que hay zonas grises, y que sería interesante, por supuesto, conocer el planteamiento del Consejo Técnico, hacia dónde proyectamos y cuántas partes vamos a tener, porque dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, eso dicen en las películas. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde vamos y qué cambios son los que se quieren proponer? Yo diría finalmente, Daniel, que en el caso de las normas de aseguramiento, ahora que hay una discusión supremamente amplia en el tema de la revisoría fiscal, a mí me preocupa, porque obviamente en el mercado conocemos que hay quienes no están de acuerdo con el tema de la aplicación de las normas de auditoría de aseguramiento al ejercicio de la revisoría fiscal, y pues obviamente a mí sí me preocupa que ese sea uno de los cambios donde diga no, hay que crear normas nuevas. Y usted lo ha indicado, esto ha venido cambiando. Hoy hablamos de entidades menos complejas, que hacia eso vamos. Pero bueno, por supuesto yo no he visto todavía el planteamiento, inclusive, de qué va a suceder con lo que acaba de publicar IFAC el año pasado de las dos normas integrales de gestión de calidad, 1 y 2. Y digamos que aprovecho este escenario y este conversatorio para invitarlos y que obviamente construyamos de qué va a suceder. Creo que en Colombia ya después de 10 años, 7 años de aplicación de algunos temas en particular, vale la pena que lo analicemos, porque hay compañías, firmas pequeñas, contadores públicos, que todavía no han terminado de implementar el tema de la NICC 1 y ya estamos en gestión de calidad. Muy seguramente hay que verlo con un tema de mediano y largo plazo para hacer ese proceso de transición. Porque no terminamos un tema, además porque arrancamos casi que de los últimos en las implementaciones, como país, en la implementación de normas de auditoría de aseguramiento, y hoy ya tenemos cambios, claro, hay países que nos llevan ventaja. Creo que aquí en Colombia es el momento para decir, hayan procesos de transición y que se den los tiempos suficientes. Esto no es un tema de presionar, porque, como indicaba, no se ha terminado la parte, la primera parte de control de calidad, y ahora entramos en gestión, que es un poquito, yo diría que más compleja, y es la modificación del control interno en las firmas, y vale la pena que le prestemos atención a esto. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación. Esperamos vernos en posteriores eventos